Bueno, entonces, buenos días a todas, a todos. Efectivamente, como Adriana enmarca este inicio de conversación, para nosotros todo esto, pues obviamente toma una dimensión siempre eh, muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar, intentar hablar de el punto siguiente, el capítulo siguiente. Hablamos de las eróticas de los modos de producción, hablamos mucho del deseo, y hoy queríamos empezar a hablar de la otra dimensión de este gran título, Políticas y eróticas de los modos de producción en las artes vivas. Y queríamos referirnos, después de haber instaurado, digamos, una cierta reflexión sobre el deseo y sobre lo que consideramos como el motor, ¿cierto? Para toda acción humana, para todo trabajo, para todo labrar, inicio de laborar o de labrar la tierra. El deseo, si no está presente, pues evidentemente mm, no direcciona, no dibuja, no traza, ¿cierto? La perspectiva justamente de esa acción que hemos querido emprender. Eh, Vamos a hablar de un poquito más de los modos de producción, qué entendemos por los modos de producción. Y empezamos con un epígrafe de un filósofo italiano, Nuccio Ordine. Ya lo tendrán ustedes después reseñado con su bibliografía en el texto que les enviaremos a continuación. Eh, y él dice lo siguiente: al percibir la sutil inutilidad de lo inútil, el hombre entra en el mundo del arte. Al percibir la sutil utilidad de lo inútil, el hombre entra en el mundo del arte. La utilidad de lo inútil sería la utilidad de la vida, de la creación, del amor y del deseo. Como dice Giulia Paladini, otra de nuestras aliadas en todo este proceso de pensamiento de creación, hoy es imposible crear por fuera de los modos de producción del capital financiero. Incluso cuando nos referimos al campo del trabajo improductivo, como el que casi todos nosotros aquí hacemos, que, podría, que podrían o no efectuar los artistas. Cómo mantener vivo el valor de uso del trabajo improductivo, incluso cuando su misma producción de improductividad tiene que negociar con la lógica del capital financiero. O sea que incluso en la producción de lo que ya vamos a llamar improductividad, tenemos que negociar con el capital con la lógica del capital financiero. ¿Cómo operan entonces esto que hemos llamado las artes vivas dentro de esa máquina que ha cooptado fuerzas de trabajo, fuerzas de creación, que ha colonizado inconscientes, como bien lo ha resaltado precisamente en su libro sobre el inconsciente colonial, Sueli Rollin? La figura de Butes y su obrar nos ayudan a arriesgar algunas respuestas tentativas. El gesto de Butes, único dentro de esa máquina embarcación, su desobediencia al quitarse los tapones de cera de sus oídos y su salto al agua, que es irreversible, es la expresión de una singularidad. Movilizar y acompañar el impulso de las y los artistas es la única operación pedagógica posible en este proceso de pensamiento-creación por el cual ha apostado la mitad. En el intervalo que acaece en el aire, en un espacio-tiempo suspendido, cuando todavía la cabeza del remero artista indisciplinado no ha alcanzado el mar, se pone de manifiesto la incompletud de una acción, de una operación, de un proceso. Recuerden esa imagen de Bute suspendido, ¿verdad? Hay algo que ya pasó, hay algo que viene, pero hay algo esencialmente incompleto aún, ¿no? En esa suspensión. ¿Qué nos falta en ese gesto de suspensión de Butes, para imaginar el devenir de esa acción? Encontramos resonancias de este gesto en una huella anacrónica.
Es la imagen del clavadista de la tumba de Paestum frente a las costas de Nápoles que rastreó el filósofo, músico y escritor francés Pascal Quignard en La imagen que nos falta. Dice él, la acción no está concluida, el clavadista está cayendo. Y también en las huellas recientes de los gestos que durante 12 años se gestaron en la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas, y a partir de las cuales pudimos rastrear los gestos en esta investigación. Estos anacronismos resonantes nos permiten imaginar un devenir pez, alga, sirena, agua, nave, náufrago, sobreviviente, orilla, concha, jaguar, etcétera, etcétera, etcétera. Es el deseo como devenir que nos abre a múltiples posibilidades de las fuerzas y formas de creación que resisten a fijarse, a estabilizarse en una acción concluida. Es una afirmación de la vida, incluso cuando el acontecimiento trae consigo su ilusoria destrucción. La urgencia del deseo que impuso el salto de un Butes artista es una apertura, un preludio, como dice Giulia Palladini, que no se cierra y que en su movimiento va movilizando su imposibilidad de permanencia y su incompletud, su transitoriedad. No se trata del deseo como carencia, como falta, como ya hemos venido diciendo. Es una potencia. El preludio anuncia su propio desarrollo como obra, acontecimiento con finalidad, pero sin predicción determinada. No interrumpe, sino que recompone la temporalidad en la que el trabajo acontece. Preludio, que es una figura musical, el preludio sabotea desde el interior la noción de finalidad, de coherencia continua, la lógica teleológica del proyecto. El preludio es un concepto paradojal, es una actividad del deseo siempre diferida que ansía su compresión, su consumación, sin que tenga una garantía de que pueda lograrlas. Al arrojarse, Butes sabotea su destino, la patria, la casa, lo familiar, que coincidía con el destino propuesto y financiado por los intereses felices, el proyecto de alcanzar Ítaca. El cuerpo de Butes deja atrás su saber hacer, su adiestramiento técnico, su medio, los remos, y abandona la estabilidad de la nave, exponiéndose a la inestabilidad de las aguas y al riesgo de lo ignoto. Acaece un desvío en el gesto de Butes. La tierra segura no constituye más el proyecto inicial de su deseo, y desde la embarcación que lo hubiera llevado a ella, salta a las aguas del mar hacia un devenir incierto y muy probablemente improductivo. En el acompañamiento a la improducción, ya habíamos utilizado este término en la sesión pasada, ¿verdad? En el acompañamiento a la improducción de los gestos, la MITAF trabaja con la tensión entre la producción de improductividad y el carácter productivo de esa improductividad. Estamos en esa tensión. Interrogando al deseo que fricciona al sujeto de la certeza en su producción de subjetividad. Interrogando al deseo que fricciona al sujeto de la certeza en su producción de subjetividad. Es la tensión que lleva a Butes a distanciarse de las otras figuras de esta máquina embarcación. Su gesto irreversible, indisciplinado, dislocado, se opone al movimiento mecánico, continuo, ininterrumpido de los demás ocupantes de la nave. Arrojarse a las fuerzas que moviliza el deseo abre la imaginación a los múltiples posibles del devenir. El ensamblaje maquínico puede, como lo hemos visto antes, dislocarse, ficcionarse o reciclarse entre muchas posibilidades más. Mencionamos estas tres
y que articulamos pues con los trabajos de estas tres artistas. El El embrión, embrión, bueno, sigue, Rolfo. el embrión del deseo, obrando, decimos, obrando, de las y los butes artistas, opera en su conexión con unas mitologías personales y con unas mitologías colectivas. Con Heiner Müller, el dramaturgo alemán, estamos convencidos de que el espacio potencial del arte se tensa entre el tiempo del sujeto y el tiempo de la historia, y en particular del presente. Esto exige de los acompañantes de la emergencia de este deseo un refinado nivel de escucha, una auscultación, una apertura de los oídos, una aguda conciencia de los tapones morales e ideológicos que nos ensordecen a todos para lo inaudito, y una atención a las densidades y complejidades del presente. Desde esta escucha se ha ido gestando la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas en cuanto a modo de producción de improductividad en la academia actual, que resiste con dificultad a la lógica de la productividad y de la inversión que impuso el capital financiero en el mundo globalitario. En esta lógica, el deseo es conducido no al desvío, a la seducción, a la interrupción, sino a la homogeneización, linealidad de producción signada, la ruta del consumismo, el endeudamiento, la pobreza y la carencia, pero también a la producción del derroche, del desecho y lo desechable. El gesto de Butes va en contravía de este régimen. Instaura una escucha y una relación al deseo que potencia lo inútil, lo transitorio, el excedente de energía y lo superfluo como fuerza vital para la creación. Georges Bataille, Bueno, sí. como vamos a hablar de Bataille, entro yo. Listo. Georges Bataille ya había visorado en un texto que titula El límite de lo útil, la necesidad de pensar una economía atenta a la dimensión del antiutilitarismo. Dice Georges Bataille, la producción industrial moderna eleva el nivel medio sin atenuar la desigualdad de las clases y, en definitiva, solo palía el malestar social por casualidad. En este contexto, tan solo lo excedente, cuando no se utiliza en función de una productividad, puede asociarse con los resultados más bellos del arte, la poesía, el pleno vigor de la vida humana. Sin esta energía que él llama superflua, alejada de la acumulación y el aumento de las riquezas, sería imposible liberar la vida de consideraciones serviles que dominan un mundo consagrado al incremento de la producción. Ahora bien, después de escuchar a Bataille, si el preludio, como dijimos, sabotea y perfora lo que generalmente la institucionalidad, la academia llama el proyecto, el montaje lo indispone, lo interrumpe. Y esto por cuanto es una unidad operativa de trabajo y una unidad de composición que propone una organización del material de creación sin ninguna determinación instrumental, sin sujeción alguna. Es decir, en que entre la lógica del proyecto, ¿ven? Lo que siempre está en el aire, el proyecto, hagan el proyecto, definan el proyecto, objetivos del proyecto, objeto de producto final del proyecto. Nosotros Pacto del proyecto. insistimos, ¿no?, en esta idea que introdujo Julia, muy hermosa, del preludio. Ese preludio que no termina, ¿cierto?, finalmente de fijarse. Y este preludio no tiene esa determinación instrumental, no tiene esa sujeción. El montaje articula un acontecimiento poético a partir de los cuerpos, convirtiéndose en un dispositivo capaz
de articular el gesto de los cuerpos con el gesto del pensamiento. En las artes vivas, el cuerpo es el lugar donde anida el conato de vida, el excedente. Vamos a citar a Bataille en el mismo texto que van a ver aquí. Dice Bataille: a mi juicio, la ley general de la vida reclama que en condiciones nuevas un organismo produzca una suma de energía mayor que aquella que necesita para subsistir. De ello se desprende una de estas dos cosas. El excedente de energía disponible puede ser empleado en el crecimiento o en la reproducción. De no ser así, finalmente se derrocha. En el dominio de la actividad humana, el dilema adquiere esta forma: o se emplea la mayor parte de los recursos disponibles, es decir, del trabajo, en fabricar nuevos medios de producción, y entonces tenemos la economía capitalista, la acumulación y el crecimiento de las riquezas, o se derrocha el excedente sin tratar de aumentar el potencial de producción. Y entonces tenemos la economía de la fiesta. Bataille, bueno, sí. Bataille era consciente del hecho de que estas dos clases de sistemas de valores no pueden existir en estado puro y que, por lo tanto, como señala en Nuccio Ordine, implican un mínimo de transacción. En este orden de ideas, las artes vivas suponen una dislocación de los modos de producción que operan tradicionalmente en la producción artística para mantener viva lo que precisamente Bataille llama de una manera tan bella la economía de fiesta, la economía de fiesta. ¿Y qué es entonces para nosotros la improducción? Es precisamente eso, la economía de fiesta, una improducción. Mantenerla viva al interior de un sistema económico globalitario como el que tenemos, que busca en todo momento fagocitarla, incluso con astucias como las de la llamada economía naranja, que no sé cómo si está llegado ya también a Bolivia, ¿no? Porque eso ha sido exportado, ese modelo británico fue exportado con mucho éxito con las industrias creativas por todo el mundo. Con esas astucias, ¿cierto? Con que el sistema del capital se intenta fagocitarla y que de todas maneras se mueven en la lógica del proyecto, de lo productivo. Al final se trata de que seamos rentables, ¿no? De que toda acción que hagamos, por muy improductiva y muy inútil que sea rentable y productiva. Un momento, economía naranja es lo que el no presidente de este país, estarán que verán que estoy en pie de lucha hoy, bueno, el no presidente de este país ha llamado a todo el proyecto de cultura que él tiene. Por eso se llama economía naranja acá en Colombia. Es un término local, economía naranja. Lo que en Inglaterra se llama industrias creativas y todo, aquí lo ha llamado economía naranja. Para contextualizar un poco. En el contexto neoliberal, exigir que el trabajo artístico rinda cuentas conduce intencionalmente o no a darle un formato a la actividad artística que apunta a formas de encomienda directamente económicas. La idea neoliberal omnipresente consiste en que la actividad artística no es nunca tan productiva y socialmente justificable como cuando alimenta lo que llaman derivados industriales, que contribuyen precisamente a la economía creativa. Esta es una cita de los filósofos Manning y Masumi. De allí que en nuestra idea, nuestra intuición de las artes vivas, estas se resistan a ser creativas, que es otro término que precisamente se nos ha metido desde esta noción de industrias creativas. Seamos creativos y hacer de la creatividad y de la innovación, otro término que está de moda por todas partes, la innovación, hacer de ella su finalidad. Si quiere mantener vivas las fuerzas del deseo y del riesgo que las acompaña, la creación no puede ser creativa, no puede ser recreativa, no puede ser reinventiva, pues su motor es siempre lo improductivo
aunque esté en tensión permanente con la máquina de la productividad y ésta ponga un precio a la energía excedente y al derroche que esta improductividad ha producido. Entonces, producimos un derroche, ¿verdad? Producimos, trabajamos con una energía excedente. Si bien a eso el capital también le ha puesto un precio y nosotros para sobrevivir vendemos, ¿cierto? Negociamos con el capital estas formas de improductividad. A pesar de todo esto, de esta negociación con el capital, no podemos dejar cooptar esa improductividad por toda esta fuerza, por todas estas ideas, por todos estos mecanismos de la creatividad, ser inventivo, etcétera. El deseo, como fuerza de la vida, se expresa en ritmos imprevisibles, irregulares y también caóticos. Todos lo sabemos, ¿no? Todo es imprevisible, irregular y caótico. La poiesis de la vida, es decir, la producción, la poiesis es el término matriz de la producción, ¿no? La poiesis de la vida, como la de la historia, requiere quizá, para dejar ver su afirmación hasta en la muerte, las indisposiciones, interrupciones, relaciones secretas y poéticas que el montaje propicia. La suspensión de la inercia de la productividad que va en pos de la ganancia, ese salto de butes, esa aparición del relámpago de la que habla Benjamin, convocan la economía de fiesta que propone Bataille y constituye la economía que nos interesa. No sé si quedó claro que hemos pasado, que estamos jugando con tanto con el preludio que ocurre en las formas musicales, como ahora con el montaje como una forma de producción del cine, ¿no? Que está construido no desde la linealidad, sino desde la interrupción. Entonces, eso es importante el montaje. Entonces sigo. Salto, relámpago, fiesta son gesto, imagen y acto. Es decir, el salto es el gesto, el relámpago es la imagen y la fiesta es el acto, que indisponen e interrumpen voluntades, prejuicios y repertorios del sujeto, de eso que tenemos cada uno de nosotros. En el contexto de la mitad, el remero artista no es un sujeto aislado, cuyo devenires posibles, que ya dijimos, pez, alga, sirena, agua, nave, náufrago, sobreviviente, orilla, concha, jaguar, etcétera, surgen de un impulso solitario, como es el caso de Ulises de la mitología griega. ¿No? Entonces aquí ya no hay butes aislados, no son sujetos individuales. Si hay algo singular en nuestra propuesta poética pedagógica y en el pensamiento de creación que la alimenta de esta otra orilla del mundo, es la construcción de un sujeto colectivo en el ensamblaje maquínico producido por el encuentro de los cuerpos y su saber, de las escrituras alfabéticas, espaciales, sonoras, visuales, coreográficas, corporales, en el espacio-tiempo, laboratorios, talleres y seminarios, que permiten formas de experimentación más allá de los límites establecidos por la academia. Por esta razón, la máquina de embarcación donde navegan Ulises, Orfeo, los remeros disciplinados y butes es actualizada por nosotros en una máquina viaje como dispositivo más propicio para la máquina deseante de nuestros tiempos. No hay de antemano entonces un medio y unos modos de producción, sino que cada voz del deseo ha de introducir los suyos propios, animado por las provocaciones del sujeto colectivo que se construye en la mitad cada 2 años. Esto implica que en este proceso todos seamos butos viajeros. Cada nuevo grupo de maestrandos, esto es una cohorte de carácter bienal en este proyecto pedagógico, y el ensamble de profesoras y profesores, algunos de ellas y ellos egresadas y egresados, otras invitadas o invitados a este programa. Así,
En cada nuevo viaje, el sujeto colectivo que formamos todas y todos, se expone a un nuevo e incierto devenir. Este devenir, que nosotros deseamos que sea transgresivo, no hubiese sido posible en el mundo académico y artístico de este país, en todo caso, sin la práctica antropofágica por la que apostamos desde la aventura particular que implicó el primer viaje y que desde entonces ha venido nutriéndose con la heterogeneidad de cuerpos, voces, puntos de vista y modos de hacer de todos los viajantes. Abro comillas, solo la antropofagia nos une socialmente, económicamente, decía Osvaldo de Andrade, ¿cierto? En su manifiesto antropófago de 1928. Nosotros agregamos hoy que también nos une una poética y políticamente. Sí, que la antropofagia nos une poética y políticamente y no solo económicamente. La vida, además de ser, como decía Bataille, afirmación de la vida hasta en la muerte, es devoración pura, como decía de Andrade. De ahí que la práctica antropofágica implique modos de relación con otros cuerpos y sus deseos, y un agenciamiento de territorios que da lugar a encuentros, conflictos, desvíos, choques, colapsos, temblores, sismos, balbuceos, entre historias, narrativas y tecné. También esta implica un proceder que es una, abro comillas, devoración crítica del legado cultural universal, no a partir de la perspectiva sumisa y reconciliada del buen salvaje, sino según el punto de vista insolente del, entre comillas, mal salvaje, devorador de hombres blancos, antropófago. Esta es una cita de Andrade. Esto conlleva transculturación, transvaloración, expropiación, desjerarquización y devoración. Todo pasado que nos es otro merece ser negado. Se puede decir, merece ser comido, devorado. Eso decía de Campos, cierro comillas. Y es que el caníbal es un polemista, un luchador, pero también un antologista. Es decir, escoge a los mejores enemigos para incorporar de ellos no solo la proteína y el tuétano que les extrae, sino sobre todo, y es allí donde creo que debemos entender la antropofagia, las fuerzas vitales de estos. Son las fuerzas vitales, ¿cierto?, del enemigo, lo que yo me quiero devorar. Yo no quiero devorarme, como decían a propósito de algunos misioneros portugueses, los brasileros, su cobardía. Y de esta manera entonces fortalecerse. El sujeto colectivo es entonces constitutivo de la práctica antropofágica. Esta dimensión colectiva se expresa no solo en el ámbito de la tribu, sino también en el ámbito de la subjetividad de cada sujeto. La, entre comillas, razón antropofágica, su modo singular de pensamiento no binario, propicia convivencias asincrónicas, simultáneas, fragmentarias y otras posibles en el tiempo y en el espacio que compartimos. Promueve la extrañeza de lo familiar en lo cotidiano, como proponía Montaigne, y lo extraño familiar en los afectos, como dice Sueli Rolnik. En una apertura a lo desconocido, provoca intensidades e intensificaciones en la experiencia e incluso en el caos. La disolución de la autoría en los procesos de creación, de la propiedad individual de los medios, altera las cronometrías y las duraciones de los procesos. Este pensamiento antropofágico, un pensamiento creación abierto al saber del cuerpo, como el de Butes, ha venido polinizando nuestras búsquedas pedagógico, poético, políticas a la manera de una geología de afectos.
por capas de espacios y estratos de tiempos anacrónicos y heterogéneos. Y para ello cito a Walter Benjamin en el libro Los pasajes. Los vivientes de cada tiempo se ven a sí mismos en el mediodía de la historia. Se aprontan a prepararle un almuerzo al pretérito. El historiador es el heraldo que convida a los finados a la mesa. Bueno, con eso se acaba este acápite de los modos de producción, de las políticas de los modos de producción. Y vamos a entrar ya al último acápite de este texto que se llama Pensamiento-Creación. Y con esto vamos ya pues, a abrir la discusión. Entonces, Rolf, si quieres empezar, Pensamiento-Creación. Vale. Para muchas cosmogonías no occidentales, el tiempo pasado se mira de frente. El pasado se mira de frente. Mientras el futuro, que no podemos ver, se encuentra a nuestras espaldas. El futuro no lo vemos, o sea, está detrás. Las artes vivas convocan hoy a su mesa al pensamiento que persiste y se actualiza en las fuerzas de la vida. Solly Rolnick le ha dado el nombre de pensamiento-creación a esta forma de pensamiento que problematiza la categoría de investigación-creación que hoy está tan en boga en el mundo de las artes, investigación-creación. Creo que todos hemos escuchado y en todos los países creo que esto ya es una figura clásica. Para que ustedes sepan un poquito, la categoría de investigación-creación que en Colombia, en el caso específico de Colombia, apareció en los años 90, propuesta por un grupo de docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, en el que incluso estaba yo, comprometidos tanto con la producción artística como con la investigación académica en el ámbito de la universidad pública. Este grupo de docentes reclamaba que la producción artística pudiera acceder al mismo reconocimiento y valor académico que la producción científica, que ha sido pues la única legitimada hasta finales del siglo XX. Se pretendía con esta reivindicación darle un lugar a la investigación en el arte, no solo desde la crítica y la estética, sino también desde la producción, es decir, de la propia poiesis, entendiendo que el hacer mismo genera poéticas y no que éstas surgen desde una exterioridad discursiva. Que el hacer produce teoría y no solamente que, que el arte está para ilustrar, ¿cierto? Para hacer el ejemplo de las teorías. Con los años, esta iniciativa de la investigación-creación fue ganando terreno en el campo económico, jurídico y administrativo, posicionándose en la institucionalidad como una modalidad reconocida de la producción académica. Sin embargo, a pesar de este importante avance en el cambio de paradigma al interior de la academia y en las políticas públicas, a la investigación en las artes se le impuso el modelo epistemológico de las ciencias sociales. Eso todavía está absolutamente vigente, ¿no? El modelo de las ciencias sociales inscrito en precisamente esta lógica del proyecto, es decir, una justificación de la utilidad, unos objetivos que se han de establecer a priori, una metodología de investigación calcada del modelo cuantitativo de las ciencias sociales. Este modelo, obviamente, va en contravía de la lógica de las prácticas artísticas en general, que investigan bajo la perspectiva de lo que hemos llamado aquí lo improductivo, como ya se señaló, que resiste y se resiste a su creación, a su anexión a la economía neoliberal, a pesar de que ya estamos en pleno en ella. De allí que la investigación-creación se haya convertido hoy, ya después de 20 años, en una herramienta, por lo menos en este contexto colombiano, una herramienta puramente técnica e instrumental. No sé en Bolivia cómo esté la situación, pero aquí ya se convirtió en una mera herramienta técnica de medición para el sistema de puntos de los artistas docentes y no consolidó su fuerza conceptual. Es patente que desde entonces las mismas ciencias sociales se hayan desplazado de esa perspectiva cuantitativa de la investigación y han incluido en sus formas de hacer muchas de las herramientas, prácticas y dispositivos utilizados
en las artes y por los artistas que movilizan la acción de fuerzas selectivas del deseo, poniendo en juego el inconsciente del pensador, sea este un científico, un semiólogo o un artista. Hay entonces un acto de creación en cada ámbito del pensamiento. Este ocurre en un tiempo-espacio, que puede ser onírico o el de la vigilia, que propicia un desplazamiento de perspectivas y de límites establecidos entre formas, tecné y disciplinas. Al darle cabida al sueño propio de otros, el pensamiento creación le da entrada al peligro. Abro comillas para citar a Deleuze, que dice: desde que existe el sueño del otro, existe peligro. A saber, el sueño de la gente es siempre un sueño devorante que nos hace peligrar de ser tragados. Este sueño devorante o pulsante es indisociable de los afectos, es decir, de los efectos de las fuerzas vitales en el cuerpo, como ya dijimos, citando a Sueli Roth. Como cuando Butes escucha el canto de las sirenas y su cuerpo lo impulsa a saltar. Los estudios de género y la teoría queer, los estudios culturales y el pensamiento decolonial y feminista de este continente, citando unas personas, Azueli Rolnik, Rita Segato, Juliana Diegues, Donna Haraway, Ana Loboni, Silvia Rivera Cusicanqui, tal vez los afrofeminismos también, han propiciado en las últimas décadas, un deslizamiento de la performatividad de las prácticas sociales, que se llama un giro performativo, hacia un giro afectivo. Brian Massumi, en sintonía con este pensamiento particularmente femenino que devoró a Spinoza, Deleuze y Guattari, ha retado al pensamiento científico a, comillas, mantenerse lo más cerca de los fenómenos sensibles de la meteorología de los afectos, reteniendo sustentaciones trascendentes de control y de explicación. Cierro comillas. La filósofa canadiense Erin Manning y el filósofo Massumi proponen juntos una coimplicación entre el mundo racional y el mundo de los afectos, en el ecosistema del acontecimiento, en lugar de su disociación. Un régimen de la inmediación en el cual el modo gerundio, que quiere decir pensar haciendo y hacer pensando, constituye el proceso de una inmanencia activa, que para nosotros es el pensamiento-creación. Esta noción, devorada de las ideas de Rolnik, es una noción situada, no híbrida, decolonial. Es una ecología de la experiencia que se desplaza del término investigación, creación, para evitar la tentación trascendente de control y de explicación y afirmar, comillas, que hacer es ya un pensar en acción y toda conceptualización una práctica a cabalidad. Cierro comillas. El concepto Aymara Cheje, propuesto contra la hibridación por Silvia Rivera Cusicanqui, nutre esta idea de pensamiento-creación, pues propone pensar la coexistencia de elementos heterogéneos que conviven, se interfieren, se modifican, pero jamás llegan a convertirse en un tercero. No implica entonces un pensamiento dialéctico, sino una permanente tensión que no se resuelve y que está abierta al devenir en un proceso en el cual ni los fines, ni las técnicas, ni los modos de producción están predeterminados. Siendo así, en nuestra apuesta, lo que vincula las singularidades diversas que se embarcan en la máquina viaje, lo que nos une es un poner el cuerpo, que atraviesa no solo los talleres de Tecné y de laboratorio de creación, sino el seminario de investigación y el taller de escritura de tesis. Poner el cuerpo, voy a citar a José Antonio Sánchez, otro de nuestros aliados, poner el cuerpo es una decisión ética que abre a una acción política. Poner el cuerpo es un acto de libertad. ¿Cómo sería el doble gesto de Butes? Quitarse los tapones de los oídos y dar un salto hacia un canto disonante
porque no sabe qué le depara. Poner el cuerpo nos ha llevado al interior de la academia a esquivar, perforar sus categorías y protocolos, a saber tesis, jurados, evaluación, y a deslindarnos de la decisión entre pensamiento, que es lo que llamamos la teoría, y el hacer, que es lo que llamamos la práctica. Pensamos con el filósofo portugués José Gil que aquello que se mueve como cuerpo vuelve como movimiento del pensamiento. Repito, aquello que se mueve como cuerpo vuelve como movimiento del pensamiento. Esto ha dado lugar a una apuesta por lo que llamamos la apóiesis del gesto, o sea, todos los procesos de introducción, y a una poética de la huella, es decir, todos los procesos de escritura que se articulan en modo de resonancia y no de ilustración o de explicación a esta producción del gesto. Entonces, tanto producción del gesto y poética de la huella, o sea, de la escritura que acompaña, que articula, que se produce al mismo tiempo que el gesto, van para nosotros permanentemente articuladas. Se nutren mutuamente, generan movilizaciones de uno hacia otra y se complementan manteniendo cada cual su propia cualidad, sus propios tempos y ritmos, su propia velocidad, su propia intensidad. Era un poco lo que ya les contaba Daniela pues el domingo, que era lo que trataba de mostrar cuando nos mostró el libro. Bueno, para terminar, entonces, esta cita de Walter Benjamin otra vez. En las regiones con las que tenemos que ver, hay conocimiento solo a la manera de relámpago. El texto es el trueno que sigue retumbando largamente. Esto implica que no puede haber un modelo en ninguno de los espacios pedagógicos de la metáfora. Lo único certero que hay es una atenta escucha a las fuerzas del deseo de los buques artistas, difícilmente audibles en algunos casos, y a las necesidades de sus formas, tal como nos lo muestran las huellas que hemos expuesto en el archivo que construimos. Una atenta escucha aguda, sensible y lúcida que solo ha sido posible durante estos 12 años gracias a una comunidad de escucha, de crítica inmanente, una crítica devoradora de un colectivo formado por singularidades heterogéneas, con sentido de la empatía, de la complicidad y del don en el espacio-tiempo de lo común, y que a partir de ahora deja esta máquina viaje, el archivo que tal vez también les vamos a compartir, y su ensamble maquínico en manos de una nueva generación. Adriana Urrea, Rolf Abderhalden, escrito a 4 manos en tiempos de pandemia. 2020. En el 2020. Bueno, ahora les vamos a dar la palabra a ustedes para que podamos desplegar un poco, abrir, ¿cierto? Todas estas nociones que pueden sonar de manera un poco densa, ¿no? Hay una densidad ahí que podemos un poquito desdensificar, ¿cierto? Con la conversación. Entonces siéntanse muy libres de poder expresar sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios. Tenemos un ¿Podría buen hacer una tiempo. pregunta? Por supuesto. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntar, recogiendo un poco lo que se dijo hoy, pero también lo de los otros días, si es que no sé si estoy comprendiendo bien y si es que podrían un poco extender la explicación de este devenir, entendiendo que el gesto es como algo que está entre dos estados, pero que no, digamos, que no se decidiría por ninguno de los dos. Esto del devenir, ¿cómo, cómo se consolida entonces o qué relación tiene con esta situación, digamos, de intersticio que tiene el gesto? Bueno, creo que es una pregunta muy, muy bonita. Adri, ¿quieres comenzar? Pues a ver, digamos que lo primero que sería bonito como establecer sería
Lo otro del devenir sería el definitivo ser. Hay otro infinitivo que tal vez nos ayuda un poco a veces las tensiones ayudan a aclarar. El infinitivo ser, que es el verbo que utilizamos poco, tiende a fijar algo que es, tiende a ser ya fijado definitivamente. Absoluto. Que tiende además a ser el verbo que conjugamos para generar identidades fijas. Tú eres negro, tú eres blanco, tú eres indígena, tú eres... Entonces, el verbo ser es el verbo que más utilizamos para atravesar y para fijar y también para explicar, para definir, ¿no? Entonces, cuando vamos a un diccionario, entonces todos decimos, ay, entonces, ¿qué es gesto? Y entonces ya nos dan la definición de gesto y entonces quedamos tranquilos porque ya pensamos que ya sabemos. Es una fijación, el verbo ser, ¿no? Y bueno, obviamente es el verbo de la ontología y todos piensan en el ser y es algo que es un verbo demasiado que tiende a la fijación, o sea, ese verbo. Mientras que devenir, ya ves, devenir, ya es un verbo que está ya está en movimiento. Es algo que no está fijado, sino que necesariamente es algo que está abierto. Entonces, el devenir es algo que tiene algo que está puesto en movimiento permanentemente. De tal manera que casi es más fácil pensarlo en gerundio. El gerundio es una forma del verbo muy interesante porque es lo que está en acción, mientras que está el mientras. El gerundio es bonito porque es un mientras. Entonces el mientras es también es temporal, es provisorio. Entonces hay una contraposición muy fuerte entre ser y devenir. Entonces uno entiende más el devenir cuando lo mira en el espejo del ser. Entonces creo que el devenir, que es así, además es el verbo que por supuesto ante las ontologías del ser y en filosofía, pues se ha venido imponiendo y pensamos más desde ese lugar, porque ya sabemos que primero que hay que pensar lo provisional, ¿no? También provisión, que también parece que sí. El devenir te permite desfijarte de tus propias identidades y de ese sujeto fijo, claro y distinto que pensaba Descartes. Esto está muy enmarcado en todas las discusiones que se han tenido que hacer a partir de finales del siglo XIX contra todos los problemas que significó una subjetividad, una subjetividad más bien de sujeto, como la que plantea la filosofía moderna. Entonces, en ese sentido, el devenir nos fue abriendo y estamos más también vinculados al tema del proceso del cuerpo. Un cuerpo que está frágil, transitorio y provisional. Al haber puesto en balance la relación cuerpo y alma, que Occidente se había planteado, al ser perforado esto por todas las tradiciones, yo creo que orientales y occidentales, indígenas y afros, al haberse puesto, entonces ya tenemos que entrar al mundo del devenir. Entonces el devenir es algo abierto y por eso esa hilera que nosotros nos inventamos, pero podemos devenir muchas cosas. Es un espacio de transformación, de mutación, ¿no? Entonces por eso lo interdisciplinario, ay no, es que yo soy artista plástica, entonces plástica, no, entonces parece que tienes unas formas de hacer. Entonces, ¿cómo eso nos mueve? Porque podemos ser muchas cosas y por eso estamos también en el orden nos permite salir al orden de pensar como en el orden de la meteorología de los afectos, de lo que habla Mazzuni, o de una estratificación geológica, como creo que es el pensamiento no sé, de Benjamin en particular, donde puedo pensar en capas que se juxtaponen, no que se contraponen. Ese devenir me abre a esa lógica. Quiero añadir a lo que dice Adri, que ya creo que está súper completo, es que cuando pensamos el gesto, particularmente el gesto, ¿no? En esa suspensión, ¿cierto? Que vimos en las imágenes de Butes. Ese
ese gesto es concreto, porque podríamos pensar que el devenir es abstracto. No, el devenir es concreto. Es, son muchos posibles, pero concretos. No es una abstracción, no es un estado abstracto del gesto. En ese sentido, cuando el gesto asume, digamos, su movimiento siguiente, ¿cierto? Ese gesto deja de ser algo para ser algo nuevo, pero siempre está asumiendo una condición concreta, material. No es una suerte de estado de abstracción, no. De tal forma que esos estados que asume, esas formas, esa materialidad que asume el gesto, es concreta y es material, ¿no? Pero no es definitiva, para retomar lo que dice Adriana. No se cierra, no es absoluta, no es conclusiva, ¿cierto? A pesar de que nosotros pensemos, listo, acabé mi obra, aquí está mi gesto terminado. Sí, por supuesto. Digamos que formalmente puede haberse cerrado ese gesto. Sin embargo, siempre la potencia del devenir es inherente no a la obra, pero sí al gesto. Y por eso nosotros hemos insistido tanto en desplazarnos a esa noción de gesto, porque el gesto lleva consigo la potencia de un devenir. Miren que en las presentaciones que nos hicieron Paulina y Tica, ellas no se refirieron al gesto que hicieron en la maestría, casi. Su relato fue una actualización, yo llamaría eso una actualización. Las imágenes que utilizó Tica nunca las utilizó en su gesto en Colombia, en Barranquilla, donde ella trabajó su gesto, trabajaba con lo concreto de una arquitectura que tenía presente frente a ella y todos los relatos, los mitos, las historias, sus construcciones narrativas estaban articuladas materialmente, concretamente, a una fisicalidad del espacio. Sin embargo, lo que ella nos presentó y que ustedes vieron, ¿cierto? Fueron unas imágenes de las calles, de unas calles, no sé si esto era en La Paz, ¿en dónde es esto? En Cochabamba. En Cochabamba. Bueno, como no conozco Cochabamba, yo dije, pensé que era La Paz. Pero, es decir, está actualizando su gesto, ¿cierto? En un presente y en un espacio concreto, concreto. O sea que el gesto, en su potencia de devenir, se sigue moviendo. Y nosotros tenemos siempre la ilusión de que estamos haciendo obras nuevas. Ah, ya acabé este proyecto, ahora voy a hacer una obra nueva. ¿Qué va? En el fondo, uno siempre tiene las mismas preocupaciones, solo que las modula, son las formas las que cambian, pero mírense y miremos todos de una manera un poquito retrospectiva nuestros procesos y vamos a ver que hay una persistencia y es muy potente, la persistencia del deseo, es la obsesión, porque todos tenemos básicamente unas pocas preguntas, ¿cierto? Que son las que toman formas múltiples, pero que van diviniendo ellas por ese transcurrir, ¿cierto? Por ese movimiento de la vida. Bueno, yo creo que con eso... José Mary o Mari, Mary. Mari. Sí, Mari, ok. Sí, sí, fue claro. Sí, sí, ya. Sí, sí, súper. Muchas gracias. Okay. Yo tengo una, Así yo tengo, yo tengo una pregunta. Me gustaría que me aclaren esto del preludio y el montaje y sobre todo cómo se relaciona esto en esta relación del pasado presente con un futuro hacia atrás, porque eso es parte un poco de una mirada de atemporalidad distinta, totalmente distinta, que tiene que ver con una forma de creación totalmente distinta, ¿no? Sí. Estamos desplazando el tiempo a, no sé, pues a lo improductivo de pronto, no sé, pero quisiera ¿cómo se relacionaría este preludio y el montaje con este pensamiento del pasado presente? Bueno, aquí entre Adri y yo vamos a intentar responder, ¿no? A esta inquietud tuya que es absolutamente importante porque obviamente el texto pues no nos permite tanto el detalle mismo profundo, ¿no? Primero creo que recordemos que el preludio
¿cierto? Es en la construcción de la música occidental. Era el momento que antecedía el comienzo de la verdadera ejecución de una pieza. El preludio era el momento en que llegaban los músicos a la orquesta, se sentaban y cada uno empezaba a afinar sus instrumentos. Y como había tanto ruido en la sala, mientras la gente llegaba, se saludaba, se abrazaba, se sentaba, los del gallinero allá comentaban, chiflaban, etcétera, mientras todo eso se producía, los instrumentos intentaban afinarse y conversar, empezar una conversación entre unos y otros. Y esos preludios que eran solo un momento de afinación, ¿cierto? Cuando ya llegaba el director decía, bueno, afinados todos, arrancaba la pieza. Ese preludio es una imagen, una figura muy bella de la música para que nosotros pensemos cómo en ese momento que todos vivimos tan potente, ese momento anterior al que decimos, ahora voy a hacer una obra, ¿cierto? Como si la obra se pudiera empezar mañana a las 10 de la mañana, ¿no? Después de que haya desayunado, voy a empezar, ¿no? O voy a empezar a escribir, o voy a empezar a labrar la tierra, o voy a empezar a sembrar. No, estos procesos ya vienen de alguna parte, ya han empezado en nuestro inconsciente, en nuestro sueño, ¿cierto? Se están forjando ya, se está afinando ya, ¿cierto? Unas imágenes, unas asociaciones, unas evocaciones, unas presencias, unos fantasmas, en fin, se va empezando, hay algo que está iniciando allí. Entonces nos Pero un momentito, interesa. perdón, está iniciando, que está muy bonito también, ya nos imaginamos el ruido y el bullicio, todo, ¿no? Ya todos estamos ahí, ya estamos viendo todo lo que, ya lo que Rolf nos dijo, ¿no? Que hay muchos, hay muchos que se están afinando. Entonces eso implica una escucha y una afinación colectiva. Eso no es solo en tu casa, solito, eso me interesa mucho. Entonces, en esos encuentros de afinación surge una sonoridad no prevista, no tiene partitura todavía. Y No hay partitura recién. es por eso que en la historia de la música, muchos músicos empezaron a componer preludio porque veían la potencia que se estaba produciendo justamente en esas sonoridades que se hacían de manera improvisada, jugando entre el chelista y el oboísta, entre el chémbalo y el contrabajo, en fin, digo cualquier cosa, no sé. Mucho, la composición del preludio y la forma preludio, ya de manera mucho más formal, y se hizo mucho tiempo después. El preludio no tenía partitura, como dice Adriana. Entonces, ese momento nos parece que es una figura importantísima, primero por el carácter absolutamente embrionario, ¿no? Es de todo lo que lo compone, en su posibilidad de devenir esto, de devenir lo otro, de devenir esto, en su escucha, no solamente personal, sino la escucha colectiva, como dice Adriana, ¿cierto? Es decir, allá había toda una serie de mecanismos de producción del preludio que nos ha siempre encantado, y Giulia Paladini fue quien nos abrió, digamos, a esta figura del preludio, haciendo toda una reflexión de la relación entre el preludio y la producción, ¿no? Porque de alguna manera el preludio es improductivo. La verdadera productividad empieza es cuando el músico empieza a ejecutar la pieza, ¿verdad? Entonces esta lógica improductiva del preludio es absolutamente fantástica. ¿Y cómo es posible? Tal vez, Acabo, perdón, sigue, okay. Acabo esto. Y es posible, Raquel, que el preludio se vuelva material de un montaje, es decir, de una posible partitura o de posibles múltiples partituras, ¿cierto? Entonces en eso es que aparece el montaje. El montaje es uno de los posibles dispositivos, mecanismos que tenemos para
que el preludio devenga gesto, devenga partitura o partituras, dejémoslo en plural. Te dejo la palabra, Adri. No, era también, y con eso también con todo lo del montaje, y es que imaginemos, ya nos vimos en el bullicio, ¿no? Estamos todos afinando y estamos aquí, y estamos encontrando. ¿Con qué hacemos eso? Con lo que ya conocemos, es decir, con el pasado, por decir algo, con toda nuestra técnica, no sé qué, no sé qué. Lo que está atrás y que todavía no está, es la partitura, es el futuro, todavía no la vemos, está ahí, no se ha hecho todavía, está atrás. Entonces, esa ese presente, que es la partitura que estamos, el preludio que estamos afinando, lo vemos enfrente, lo estamos viendo, lo vemos enfrente. Y entonces eso también me lleva a la idea del montaje. Cuando tú haces montaje, y esto está tomado del cine, bueno, hay dos cosas que me gustaría decir. Es muy interesante el texto que Einstein tiene sobre el montaje y el ideograma. O sea, el montaje es un ejercicio de composición. De composición. Pero cuando tú haces en cine, cuando tú ruedas, haces el rodaje, lo que está al principio no necesariamente está al principio. O sea, lo que rodaste el primer día puede quedar al final de la película. Hay un trastoque, hay una trastocación del tiempo. El tiempo no es lineal en el montaje, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con esa trastocación del tiempo y de formas de producción no lineales e interrumpidas, como hemos venido tratando de decir permanentemente, discontinuo. Entonces, me parece que desde el preludio, que no sabemos qué, pueden salir miles de formas posibles, de venires posibles, gracias también a una lógica de producción de montaje, que tú le das la libertad a eso que está sonando para componerlo de múltiples maneras. Ese es el montaje, también dislocas el tiempo. Así como cuando riegas muchas semillas en la tierra, tú sabes que sembraste, digamos, sembramos robles, tú no sabes cuántos robles van a salir de allí, porque no todos van obviamente, a fecundarse de la misma manera. Y de esos robles, tú no puedes predecir la forma de ese roble. Tú sabes que es un roble, pero tú no puedes decir en ningún momento va a tener tantos centímetros, esta rama va a estar así, nada, nada de eso es predecible. Y parece que eso se nos hubiese olvidado en todo el proceso de creación, ¿no? Donde justamente la lógica del proyecto supone que tú ya sepas inclusive cuántas ramas va a tener el roble, ¿no? Y hasta dónde va a crecer y el tamaño de sus hojas. Esa es la lógica del proyecto metido, ¿cierto? En la lógica que no funciona de las prácticas artísticas, donde estamos mucho más cerca a los procesos de la tierra, precisamente. Y por eso es tan bello que Tika y Paulina hayan imaginado y hayan puesto todo esto, ¿cierto? En este gran territorio de lo germinal para encontrar allí, ¿no? Todas las analogías, todas las alegorías posibles, todas las asociaciones posibles que hay entre procesos de creación que están mucho más cercanos, ¿cierto? A estos procesos vitales, ¿cierto? Que no se pueden marcar, fijar, estabilizar, devenir objeto de la manera en que lo hace esta lógica del capital del objeto y de la producción del objeto en el sistema del capital financiero, ¿no? Entonces es volver un poquito a repensar que esta lógica de la improducción, incluso en la misma siembra, lo más improductivo es el trabajo de la tierra, es la siembra. ¿Cuánto haces, cuánto trabajo haces que se pierde? O bueno, no se pierde, que no vemos, que no es productivo, no es rentable, no es productivo, ¿no? Entonces es muy bonito traer esto y volver a pensarlo en relación con esas fuerzas vitales que, como digo, no se pueden predecir, no se pueden predeterminar, no se pueden prefigurar, ¿no? Mucho menos en su forma, porque en su forma, si desarticulamos la relación fuerza y forma, estamos ya condenados a producir algo que va a ser una cosa que no tiene una consistencia, ¿no? No sé si así como quedó Raquel, ¿sí?
Sí, Paulina, sí, gracias, gracias, sí. Sí, Está gracias. claro. Gracias. Pau, dígame. abriste el micrófono y yo Ah, te vi sí, es que yo ahora, un impulso en el habla. un pulso de llenar el silencio, pero no, tranquilo, todo bien. ¿Quién más? ¿Quién quiere? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguien puesto en el chat? Hola, Hola. yo me llamo Hola. Luisa Mateo, estoy desde La Paz. Muchas gracias por todo. Em, Nada, tenía como una inquietud que quería compartirles y me interesa mucho saber qué piensan. Que dentro de, en algunas conversaciones con un yatiri, una mauta, que es una persona aymara, maestra, que se encarga de hacer ciertos procesos curacionales, como también orientar y acompañar a procesos, ¿no? Teníamos una conversación acerca de los varios planos que nos atraviesan, ¿no? Dentro del cosmos como seres humanos. Y fue bien interesante porque en toda esta explicación desde una cosmovisión andina de lo que es estar como ser humano en esta pacha, en este cosmos, yo justamente le pregunté acerca del deseo, ¿no? Y cómo el deseo se posiciona dentro de la vivencia humana. Y era bien interesante, y no por decir, no por contarles esto, digo que esta es como una visión unidimensional de lo que es la cosmovisión andina. Cada yatil, cada mauta piensa también distinto, hay una multiplicidad de versiones, historias, narraciones, ¿no? Pero me pareció muy interesante que este yatira, este tío, me comentó, o sea, medio que polarizaba el deseo a hacer algo más bien no vital. Y que había una relación con el deseo desde lo que es el ser humano, que más bien desvincula el cuerpo y la voluntad del cosmos con el accionar de esa persona. Y esa persona, había como una figura dentro de cómo él conceptualizaba el deseo, en la que el deseo como que justamente te separa de la colectividad, te separa de tu camino y de tu estrella y de tu rayo, y te hace ir por lo que tú quieres, ¿no? Donde se entromete mucho el ego, donde se entromete mucho una necesidad que se desvincula justamente de la vida y de la fuerza y de la forma justamente que somos, ¿no? ¿Por qué traigo esto a la mesa? Porque también dentro de mis propias construcciones y cuestionamientos me parece re interesante el pensar, ¿no? Que hay creo que ustedes así plantean, ¿no? Esta relación entre lo que es el deseo, el afecto y las sensaciones, y creo que sí se juegan estas en dimensiones muy distintas, pero constantes y simultáneas, ¿no? Pero me interesa mucho así, no sé, tal vez desmenuzar un poquito, ¿no? Esta noción del deseo desde también otras perspectivas, ¿no? Que también el otro día estaba pensando que esta figura de la sirena, por ejemplo, muchas veces se la juega también como una figura que llama a los navegantes hacia la muerte, ¿no? O sea, también hay como una cosa, una figura en ciertas narraciones donde se incluye esta figura de la sirena, que en realidad es lo que te saca de tu norte, es lo que te saca del trabajo que supuestamente ibas a ir a hacer porque te vas a tener esos deseos, esa lujuria de ver estas criaturas hermosas o buscarlas, y por lo tanto te desorientas y te pierdes y te mueres, ¿no? Entonces me interesaría mucho ver si es que hay algo de eso, ¿no? Que ustedes también lo visibilizan dentro de su análisis y de su uso de este concepto de deseo en la práctica de creación y de orientación en el Sí. cosmos, ¿no? Luisa, súper, muchísimas gracias. Está genial tu intervención. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo llamaba este tío? ¿Cuál era su término para nombrar la fuerza vital? O eso que nosotros estaríamos llamando aquí el deseo. ¿Qué término utilizaba él? En la conversación que teníamos nos estábamos basando más que todo en lo que son los ajayus.
Los ajayus acá en Aymara, en quechua también significa, o sea, se refiere como lo que nosotros entenderíamos en castellano como el alma. Pero justamente era una conversación acerca de entender que hay varios ajayus dentro de lo que es el ser, ¿no? Y que no es solo una cuestión del ser humano, pero también es de todo ser viviente con cuerpo en el cosmos, ¿no? Entender que una piedra, que una montaña, que un sol también tiene vida y también tiene muchos ajayus, ¿no? Entonces, en estos distintos ajayus que nos atraviesan, que uno puede ser más de lo que es el cuerpo, otro puede ser más de lo que son las sustancias, otro tiene que ver más con la subsistencia de la especie, con la reproductividad y la necesidad de hacer que tu familia y tu comunidad, tu manada, sobreviva y siga adelante, ¿no es cierto? Entonces, todas estas distintas niveles, digamos, de lo que es la voluntad que nos constituye como seres vivientes, era esa la conversación, ¿no? Así de todas estas Sí, sí, fuerzas y sí. estas voluntades que nos atraviesan. Está bellísimo eso y creo que es muy importante y muy enriquecedor lo que nos compartes aquí. Primero porque hemos llamado el deseo, ¿cierto? Según esa categoría muy occidental, ¿no? El deseo, que lo hemos puesto, eso sí, del lado de la pulsión vital, ¿sí? Eh, yo podría imaginar que en algunas culturas, por ejemplo, el deseo sexual, el deseo está ligado, está vinculado, hay una analogía rápida con el deseo sexual. Y para ciertas culturas, eh, cuando el deseo sexual de alguna manera monopoliza la fuerza vital, es como si hubiese allí una imposibilidad de acceder, ¿no? A muchas dimensiones de la vida por esa cooptación, ¿cierto? De la sexualidad o de la genitalidad eh, para lo que es la fuerza vital. Entonces puedo entender que desde una perspectiva, ¿cierto? No de esa tradición occidental que ha pensado el deseo, que ha nombrado el deseo como lo nombramos aquí, se produzca una fricción y que para nada se entienda lo que estamos, pero lo que estamos haciendo, si tú analizas bien, es precisamente intentando juntar esa fuerza vital, esa alma, ¿sí? Ese, Camasa. eso a ese término de deseo. Es en ese término que ponemos nosotros deseo que hemos querido, digamos, eh, articular toda esta reflexión en la que nos encontramos efectivamente con otra tradición para la cual el alma de las cosas, ¿cierto? El alma, el respiro, el aliento, el soplo de la vida es lo vital, ¿no? Y entonces, en ese sentido, diríamos, el deseo es vital, eso es deseo, pero perfectamente podríamos desplazar ese término, en algún momento deberíamos hacerlo, como tú propones, y desplazarnos de esa, digamos, de esa noción, ¿cierto? Que trasladamos el pensamiento de Occidente a un término, a otro término, ¿no? Como este término aymara, Ujú. que me parece absolutamente mucho más rico, más poético, menos monopolizado, ¿no? Mm. Pero Igual es bien, hay algo que me resuena mucho también con lo que dices, que también es como una cuestión que a mí me interesa mucho problematizar, que es, porque también siento que hay este gesto, ¿no? Este salto, creo que sí tiene como una base, por decir así, extraordinaria, ¿no? También me llama la atención y me cuestiono mucho, ¿no? ¿Cuánto de esto que llamamos creación, actividad artística, lo que sea que nos pueda definir como artistas, ¿no? Lo que nos define en esta labor, es algo que realmente podemos relacionar a nuestra cotidianidad y a nuestro vivir mismo, ¿no? Y cuánto de esta actividad artística también es como algo que
que es extraordinario, justamente, ¿no? Una de las cuestiones principales que me hacen problematizar esto dentro de mi análisis, mi proceso, es también cuánto de esta conversación que yo tengo la capacidad y he tenido trayectorias que me permiten entender las palabras que ustedes utilizan, ¿no? Me permiten entender así estas conversaciones y estos análisis, cuánto de eso es realmente accesible a una masa que le interesa este tema que estamos nosotros intelectualizando y conceptualizando, pero jamás sería pues capaz de involucrarse en una conversación como esta, ¿no? O sea, hasta muy cercanamente pienso en mi abuela o mi mamá, que pucha, Claro. todas estas conversaciones son así claves para su desarrollo, sus procesos que están atravesando hoy en día, pero jamás serían capaces de entender estas conversaciones por el léxico que utilizamos, por la capacidad Claro. de complejizar, ¿no? Entonces me llama la atención y me cuestiono, ¿no? Cuánto de esto del gesto, que puede ser algo ya instaurado de una forma intuitiva, una forma en lo que es el labrar la tierra, en lo que es labrar las relaciones, ¿no? Cuánto de eso estamos como añadiendo una capa sobre eso para poder justificar un accionar artístico eh, desde esto que es vivir, ¿no? Y simplemente vivir y ser parte de, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con esto también del deseo, ¿no? Cuánto somos capaces de incorporar esta noción de deseo, pero desde un vivir que ya está dado y no desde algo que yo tengo que crear para poder sentirme en paz, digamos, con lo que soy artista, ¿no? O que sí, ¿me entiende? No sé si hace algo de sentido. Sí, sí. No es que lo tenga resuelto, ¿no? Pero es justamente estoy tratando de problematizar la cosa Muy porque bien, sí, dentro claro. mío está muy problematizado, la verdad. Claro, ¿no? Y en todos, eso es Sí. algo que pulsa siempre. Voy a dejarle a Adriana que dé eco a lo que has planteado, Luisa. Pues mira, a mí me parece que tenemos un problema cuando estamos atrapados, para empezar con lo del lenguaje, lo de la lengua en la cual estamos hablando y los conceptos del cual. Yo creo que lo que empezamos a hacer ahora es como vamos a juxtaponer también, digamos, o apropiarnos, depende, de ciertas palabras y maneras que son más precisas para lo que queremos decir. En el caso de esto. Yo diría, un poco diciendo la primera parte, que nosotros estamos, este deseo está mucho más cercano, por eso es una potencia y no una carencia, está más cercano al animismo y a toda la noción de Kamasa que me pusieron acá, como una fuerza vital que tenemos los animales humanos, pero todo lo que está ahí en la naturaleza. Entonces creo que eso es un poco importante. Y el vocabulario que estamos utilizando, claro, este es un texto que además está escrito porque, digamos, para el medio académico. Nosotros podemos claramente ser traductores. Yo creo que el artista es un traductor, y en el sentido de eso, es un traidor. O sea que la palabra traductor está vinculada a la palabra traición. De tal manera que nosotros podemos traducirnos, y yo estoy segura que lo que tu abuela o alguien, los gestos que se hacen, saltar no es un gesto extraordinario, es cómo se salta y en qué lugar se salta, eso es lo particular. Yo creo que los artistas cada vez están más vinculados a los movimientos sociales, o sea, lo que está pasando en las calles de Colombia o todos los movimientos, eso es también, y eso lo entienden tú y tu abuela y todo el mundo. Entonces, no es extraordinario porque seamos unos genios, por supuesto, esto no está en el orden de lo genial, ni de lo extraordinario porque eres un virtuoso, no estamos hablando de Orfeo, precisamente, que sí quería ser un virtuoso, ¿no? Y claramente en la vida misma, en la cotidianidad, pero cómo la agrietas, ¿cómo haces ver? Porque ya está ahí, porque tampoco te estás inventando nada, ¿no? Y estas son las prácticas, tal vez en ese sentido, las prácticas de montaje que estamos proponiendo,
de desorganizar, de interrumpir, permiten ver y siendo al mismo tiempo, sí, muy traductores. Entonces, claro, si le fuéramos a dar esta charla a tu abuela o a tu mamá, seguro la hablaríamos distinto. Pero si tenemos la capacidad de ser traductores, traidores de nosotros mismos, ¿no? Entonces nos obliga a traicionarnos permanentemente. Sabes que pues, yo creo que es una pregunta que me interesa mucho, porque como está tan de moda, o sea, moralmente la lealtad es tan importante, ser leal. Qué tan interesante es ser traidor a sí mismo, entendido como traductor, ¿no? Entonces me parece que es posible, ¿no? Eso se me ocurre para... Y por supuesto estamos en la tensión, es una tensión que también, no sé si quedó claro, pues está claro que estamos en una tensión entre un mundo del capital en el que estamos viviendo con unas connotaciones y unas necesidades que nos obligan y algo que tienes que, no te vas a salir, yo creo que ya no es posible salirse, pero sí es posible fisurar y fracturar de muchas maneras, sin ser extraordinario ni excepcional, creo yo. Ahí llego yo. Para la palabra Rodolfo. Bueno, no sé si haya otras, ya estamos en el tiempo, Paulina. No sé cómo Y cerramos. pues tenemos preparado algo para cerrar, pero quería ver si hay alguna otra pregunta más, alguna, no necesariamente preguntas, también quizás como No, intentar nombrar algo de lo que hemos compartido, ¿no? como hizo Luisa, que me pareció muy, muy interesante eso. Pero, Súper. ¿se me escucha? Porque he Sí. llegado a... Ah, ya, qué bien. Bueno, primero, hola, gracias. Hola, Un gusto, de verdad. ¿dónde estás? Que es que hay un sol tan bonito. Sí, qué delicia. En mi jardín en Cochabamba. Ay, qué rico. Y, bueno, yo quería traer una idea igual que estoy atendiendo sobre esto de la tierra que acaban de decir. Es de un filósofo boliviano que se llama Marvin Tan. Es más conocido como músico, pero tiene 3 libros muy, muy bellos. Y hay un concepto que maneja que es aterrar, que es entrar en ese campo de la tierra, pero que también tiene esa connotación de terror, ¿no? De estar en lo oscuro y de no saber qué va a pasar ahí, cuándo va a pasar algo para que germine una papa o algo de la tierra, ¿no? Hay una energía ahí tan fuerte, tan difícil de saber qué es, cómo es, y se mueve, bueno, me hace recuerdo a una cosa que ha lanzado también Elisa, que es este salto a la sirena, ¿no? Que también este llamado de la sirena que también es una pequeña muerte, ¿no? Un llamado a la muerte. Y bueno, por ahí quería ver si hay que morir también un poco para devenir constantemente. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo creo que Creo tú ya que, lo sabes, que ya lo sabes. creo que sí, en realidad lo pongo como que ese, ese esfuerzo en el montaje, ¿no? Como no, sí, como todavía siento que es difícil eso, soltar cosas para no repetir Claro. el montaje en el hacer, ¿no? Eso. Incluso, pero sobre todo no repetir en el sentido de no continuar, ¿cierto? Con un tipo, con algo que estructuralmente está anclado a ese repertorio familiar del cual no me desprendo, ¿no? Y que ya no, y que no quiero por ningún motivo soltar, ¿no? Entonces, esas son quizás imágenes, ¿no? Que pueden
pensar, son pequeñas muertes, como tú dices, esos desprendimientos, ¿no? Esa capacidad de dejarse, de asombrarse para seguir asombrándose ante lo que hacemos, ¿no? Asombrándonos y no en ese antropocentrismo extremo de la producción, en el cual todo queremos ponerlo, alinearlo y ponerlo como bajo un control y un orden que en el fondo pareciera darnos tranquilidad, ¿cierto? Hacernos sentir que estamos haciendo las cosas como son y no permitiendo la entrada de esa dimensión quizás oscura muchas veces, ¿no? Eh, de esos monstruos o, bueno, de todas esas formas que aún no, ¿cierto? Que no están como en el repertorio familiar, ¿no? Que son esas pulsiones de la vida en todas sus manifestaciones. Y tal Sí, Quizás vez, también perdón. no sigue. Quizás también porque en el proceso uno quizás es más capaz de soltar, pero el momento del quizás abrir el gesto, también sí, hay estas cosas que a veces a mí me da mucho miedo que se salgan de control o de hasta dónde permites que pasen cosas en el sí, momento de compartirlo con un otro, cómo cuidas sí, al otro o cómo cuidas sin controlar eso. sí, 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 sí. Pero eso es un problema de la vida, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Sí, No, sí, sí. y para terminar un poco con el tema de la muerte y las sirenas, quizás por eso nosotros hicimos tanto intento, o sea, es imposible separar la vida de la muerte. O sea, que por un lado, siempre. Pero por eso la afirmación de Bataille nos llamó tanto la atención. El deseo es la eros, para que tal vez si uno sale la palabra deseo, o sea, es que eros, es la afirmación de la vida hasta en la muerte. Es decir, si Bute se tira por decir algo y no sabe tampoco si va a la muerte, tampoco sabemos, no podemos imaginar, pero es una afirmación de la vida hasta en la muerte. Me parece que esa da mucho que pensar y cada cual tendremos que elaborar este hasta en la muerte de una manera eh, muy, ¿no? Que no nos den, no sé, muy potente. Me parece que sea hasta en la muerte. Mucha- Muchas gracias. Gracias a ti, Paulina. Bueno, sí. Vamos a ir cerrando y pues Creo nada, que Claudia Peña quería preguntar algo, pero tal vez tendría que ser mega fugaz. ¿por qué? Tiene la manito Ah, levantada. ya, súper. Claudia, entonces, Gracias. Solamente quería decir que todo me parece que hay mucha simbología femenina también en el relato de Butes, ¿no? La Sí, presencia de las sirenas, el hundirse en el mar, la misma simbología del mar, del agua. eh, y en el mismo relato de Butes también se hace mención varias veces de que el canto de las sirenas no es algo decodificable ni que responda a un código establecido, digamos, ¿no? En ujú, el mundo de los humanos. Entonces me parece que ahí también hay mucho para escarbar respecto del universo femenino como una manera diferente de colocarte por fuera eh, de lo que hemos estado hablando, ¿no? No solamente, digamos, de esta mirada de lo productivo, hay una cosa que está fuera de nuestro entendimiento y que no es abarcable todavía, que no es posible de abarcar, pero que nos convoca de manera constante, ¿no? Algo que ha sido negado, que ha sido proscrito, y que ese es el universo femenino, que podríamos llamar, digamos, como universo femenino, sin intentar englobarlo todo, ¿no? Solo eso. Sí, gracias, gracias. gracias. Bueno, quiero agradecer a Adriana, quiero agradecer a Rolf, ellos han estado trabajando con nosotros para armar este seminario con una atenta escucha, efectivamente, y con muchísima generosidad.
Les agradecemos muchísimo su presencia. Nosotros vamos a continuar nuestras sesiones desde la próxima semana, el martes 11 empezamos con las sesiones del semillero. Les pedimos por favor que estén atentos al mail, porque les vamos a ir enviando como algunos disparadores también para ir provocando el diálogo que podamos todavía tener acerca de lo que se ha estado discutiendo acá. Sé que a veces es un poco difícil, a mí me cuesta un montón como articular las preguntas justo así como después de que se proponen los conceptos y las charlas y demás, pero sin embargo un buen ejercicio es este, ¿no? Tratar de traducir o de poner en palabra estos balbuceos, aunque quizás no hagan mucho sentido, pero que de todas maneras pues pueda ser un ejercicio también para que nosotras nos podamos volver a ver la siguiente semana. Los que no están todavía en el Discord, les pido por favor que se unan. Vamos a compartir algunas referencias también visuales de Rolf, de mapa, teatro, Adriana. Bueno, vamos a ir compartiendo algunas cosas que nos parezcan interesantes y armando un poco también la disposición de este espacio virtual que queremos proponerles para que se pueda activar de diferentes maneras. Muchísimas gracias por tu tiempo. Están siendo tiempos muy complicados, muy duros en toda Latinoamérica, como decía Adriana, y es por eso que habíamos pensado y habíamos pedirle a Luisa Mateo, que es que tiene una voz muy, muy particular, muy linda, y quisiéramos pedirle que para cerrar esta sesión nos pueda compartir un canto para pedir bendiciones para todas nosotras, para todos nuestros territorios, para que podamos seguir luchando en esta resistencia sin que tengan que matarnos. Entonces, le cedo la voz a Luisa para cerrar esto. Les agradezco a todos ustedes su presencia y pues bueno. Gracias. Voy a cantar una canción que está en quechua, uno de los idiomas hablados en la región andina. Como dijo Paulina, es una canción, se la canta a la Virgen, pero también menciona en la primera línea, ¿no? Voy a darte bendiciones cuando vengas a mi casa. Y creo que para nuestra situación latinoamericana, para nuestras hermanas y hermanos en Colombia, ahorita es muy pertinente el saber que compartimos una casa, pero también en todos estos momentos que vayamos a visitarnos, siempre van a estar abiertos los brazos y desde la distancia les abrimos los brazos también. Y nada, también para hacer honor a las sirenas, voy a vivir en la forma del sonido y no tanto de la imagen, así que voy a apagar mi cámara. También me voy a ir, entonces. Sí, cerramos los micrófonos. Gracias. Bendición tai churai kuai, wasilai ta ripunai pa. Bendición tai churai kuai, wasilai ta ripunai pa. Kamamaitai uyairispa huchai manta wakanaipa. Kamamaitai uyairispa huchai manta wakanaipa. Bendición tai churai kuai, wasilai ta ripunai pa. Bendición tai churai kuai, wasilai ta ripunai pa. Kan mamaitai uyairispa huchai manta wakanaipa. Kan mamaitai uyairispa huchai manta wakanaipa.
bendición tai churai kuai. Wasillaita ripunai pa. Bendición tai churai kuai. Wasillaita ripunai pa. Gracias, hermanas y hermanos. Ay. Muchísimas gracias, Luisa. Qué bello. Qué bello regalo. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Nos vemos Gracias. en una semana.